Buenas tardes, hermanos. Siguiendo con la pauta que tenemos impuesta por el gobierno debido a la infección del coronavirus, las semanas que han transcurrido, los hechos de que no podamos salir de forma normal ni encontrarnos con las personas de forma habitual, ni podernos sentar en una terraza, tomarnos un café. Todo este tipo de cosas pues van generando cierta incomodidad y cierto deseo y cierto anhelo. El anhelo de compañerismo, el anhelo de estar con una persona, hablar. Y en base a eso voy a leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 40. Y dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Bueno, aquí el Señor, al referirse a los discípulos y al hablarle a Pedro, pareciera que está siendo un poco sarcástico en decir: oye, ni siquiera una hora pudiste estar en vela. Y como es costumbre, esta reflexión de hoy tiene por título El grito de compañerismo. Y de este versículo se pueden sacar al menos 4 ideas principales. La primera de ellas es que los discípulos más cercanos se duermen con mayor frecuencia. No es la primera vez que estos discípulos están dormidos. Y por otros relatos del Evangelio podemos recordar que cuando el Señor se transfiguró, después de que habló, los discípulos también cayeron en un profundo sueño. Y en vez de estar atentos o ser alentados por las palabras del Señor cuando habló con ellos, pues les produjo un profundo sueño. El segundo detalle que podemos sacar de este versículo es que como hombre, porque recordemos que nuestro Señor también fue humano, como hombre Jesús anhelaba compañía. Y esta necesidad de compañía se tradujo en un momento muy crucial en la vida de él y para nosotros fundamental. Eran los momentos agónicos en el Getsemaní antes de su puesto preso y su juicio y todo lo que vino después de ello. Eran momentos de agonía, eran momentos que él deseaba estar con ellos, pero no fue así la compañía que él obtuvo. Quizás hubiera sido preferible para el Señor que se hubiesen quedado en Jerusalén y no lo hubiesen acompañado a Getsemaní, pero eran otros planes los que Dios tenía para con ellos. Tenía el Señor como humano, igual que nosotros, tenía momentos altos y bajos en el ánimo. Era normal. Recordemos que lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. También se alegró mucho cuando regresaron los discípulos y vinieron todos contentos y decían: en tu nombre echamos demonios. Y él le dijo: más bien alegraos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, había momentos de mucha alegría y había momentos de mucho dolor. Y en este momento era momento de dolor para él. Y por lo tanto anhelaba la comunión con sus discípulos, anhelaba tener una comunión con los hombres tan intensamente como la pudiera él requerir de nosotros hoy. Y es el mismo Jesús que sin cambios por la muerte y la resurrección, entonces todavía anhela ese cambio de la compañía humana. El Señor es el que nos busca. Él nos buscó primero a nosotros. Él anhela tener una relación con nosotros, anhela tener compañía con nosotros. El tercer punto que podemos sacar de aquí es que ansiaba la compañía aunque sabía que era inadecuada.
Cabe señalar que esta comunión era completamente inadecuada, puesto que los discípulos no podían comprender todo lo que estaba haciendo en la oscuridad o todo lo que estaba pasando en la oscuridad. Allí llevaba el pecado sobre su espíritu, como en el Calvario lo llevó en su cuerpo. Se entregó por completo a la voluntad de Dios el Padre por la redención de la humanidad. Incluso si los discípulos hubieran estado despiertos, cuán poco podrían haber entendido. Sin embargo, ansiaba una simpatía imperfecta como esa. El Señor nos creó, sabe que somos imperfectos y aún así anhela nuestra compañía. Un toque muy humano por parte del Señor, un toque que nos sorprende y que nos sobrepasa el entendimiento de cómo un Dios todopoderoso desea tener compañía con seres imperfectos como somos nosotros. Sin embargo, la simpatía amorosa de Jesús era muy superior a lo que podemos entender o imaginar. Quizás en el mejor de los casos, todo lo que podemos darle a Cristo es nuestra simpatía. Hay profundidades en su ser, en su muerte y en su vida que ningún humano puede comprender. Y sin embargo, Él quiere nuestra compañía, así como la quiso tener en el Getsemaní en las horas antes de su agonía y su aflicción. Quería la de estos tres hombres, pero estaban dormidos. La cuarta enseñanza que podemos sacar de aquí es que les pidió que velaran por 1 hora. Otro pensamiento que nos confronta es la frecuencia con la que fallamos en las cosas menores. Para apreciarlo completamente les pidió que esperaran por 1 hora, simplemente. Pero no fueron capaces de esperar 1 hora. Sin embargo, en las cosas más difíciles o más complicadas, fueron capaces de hacer las cosas por el Señor. Pedro aceptó la crucifixión igual que fue el Señor. Santiago también dio su vida por él. Juan fue exilado a la isla de Patmos. En las cosas mayores parece que sabemos hacerlas, pero en las cosas pequeñas no somos capaces de hacer las cosas. O sea, somos incapaces de velar 1 hora. Somos incapaces de hacer las cosas mínimas. Los más detalles pequeños, esos, se nos escapan. No los entendemos, no los hacemos o porque no los consideramos importantes o porque no entendemos la importancia de esos pequeños detalles. Y es tal vez allí que con mayor frecuencia fallamos en nuestra compañía y en nuestra relación con Cristo. Quizás es allí donde más fallamos el amor para con Él, en nuestra comunión con el Señor. Podemos estar listos y ansiosos para los mayores sacrificios. Ya lo hemos visto con los apóstoles. Sin embargo, en las cosas pequeñas no podemos velar ni siquiera 1 hora. En estas abnegaciones, que son infinitamente pequeñas, son posibles porque cada día pasa con paciencia y simpatía apreciativa dentro del refugio. Y en lo secreto de nuestro hogar puede ser que tengamos un tiempo de oración, puede ser que tengamos un tiempo de lectura y pasamos un tiempo con Él. Y son cosas, pequeños detalles que fallamos y que nosotros no somos diferentes a los discípulos. Aquellos hombres no eran mejores que nosotros, ni nosotros somos peores que ellos tampoco. Somos iguales, tenemos las mismas virtudes, los mismos defectos. Y al igual que ellos, que fallaron en los detalles pequeños, nosotros también fallamos en los detalles pequeños. Cuando prestamos grandes servicios, están revelando nuestras posibilidades, pero nuestros pequeños servicios revelan realmente nuestra consagración con Jesús. Es en los pequeños detalles donde se muestra realmente qué es
el tamaño o cuál es el valor de nuestra relación con Él. Si estos discípulos hubieran observado esa hora de estar velando y no durmiendo, habrían prestado un servicio mucho más allá de sus sueños. Y esto es cierto para todos, incluso para todos nosotros hoy. Así que es importante tener en cuenta los pequeños detalles, porque los pequeños detalles muchas veces son más importantes que los grandes servicios. Que el Señor os bendiga y os guarde. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor